Este bosque tropical húmedo se extiende frente a nuestros ojos como una interminable sucesión de columnas y verdes domos que filtran los rayos de sol como un gran templo natural. La selva húmeda, como le llamamos en general a la selva alta perennifolia, al bosque tropical húmedo, se distribuye entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. En México la encontramos en los estados de Veracruz, Oaxaca, en algunas partes de San Luis Potosí, Tamaulipas, en Chiapas, parte del estado de Campeche y también parte del estado de Quintana Roo. Estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, dentro de la zona tropical. En esta área se desarrolla una de las biomas exuberantes más importantes del planeta. Al observar la grandeza de las ceibas, es fácil entender por qué son árboles sagrados de antiguas culturas, pero es difícil imaginar cómo llegaron a ser tan imponentes. Y más complicado aún, transmitir el dolor que provoca ver uno de estos gigantes derribado. ¿Cómo se regenera la selva? ¿Cómo es que se renueva ella misma? En el estado de Chiapas se extiende la selva lacandona, hogar de una increíble diversidad de especies. Entre sus rincones se encuentran más de 90 especies de mamíferos, otras 90 más de reptiles y anfibios, más de 300 de aves y una cantidad tan grande de insectos que aún no se ha determinado. Pero es a través de las especies vegetales donde el proceso de regeneración de la selva comienza. Cuando un árbol grande cae, se forman estos claros que vemos en este punto. Y la gran cantidad de luz que llega a ingresar hasta el nivel del suelo permite a las plantas crecer vigorosamente. En esas circunstancias, plantas como Cecropia, este árbol que vemos con hojas grandes en forma de dedos, se desarrollan rápidamente. Por ejemplo, esas Cecropias no tienen más de 10 años y ya están produciendo sus frutos. La investigación que por años ha ocupado al Dr. Miguel Martínez del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM es importante para entender la cadena que se entrama en la selva. En su trabajo se descifran los factores que mueven al bosque. Se trata de explicar cómo es posible la regeneración de este complejo espacio. Aquí se inicia el proceso de regeneración del bosque. Especies como Cecropia cicatrizan la perturbación y posteriormente van a desarrollar otras plantas que crecen más lento hasta que se forma finalmente el bosque maduro donde estaba la ceiba. La regeneración del bosque se conforma con pequeños pulsos que al azar, cuando un árbol cae aquí y otro allá, generan claros de bosque, es decir, agujeros que se forman en la mancha verde formada por las copas de los árboles. Estos espacios vacíos provocan una danza de especies que con el tiempo vuelven a tapar este agujero y lo vuelven verde una vez más. La velocidad con la que crecen las plantas depende en parte de una serie de atributos. Por ejemplo, las que crecen más lento generalmente tienen semillas grandes, como esta semilla de Licania platypus, que es parecida a una semilla de mamey grande o de un aguacate. Mientras que las que crecen muy rápido tienen semillas pequeñitas, si acaso de 2 milímetros de largo. Esas especies por lo general llegan a morir muy pronto. Por ejemplo, hay especies que llegan solamente a vivir 8 años, otras que crecen un poquito más rápido, 30 años, pero esas especies que tienen semillas grandes y crecen lentamente pueden vivir varios siglos. Esta planta Licania representa a las especies tolerantes, mientras que en el otro extremo, de las semillas chiquitas que crecen rápido, son especies que llaman colonizadoras o pioneras, porque cuando se abre un hueco son las primeras que llegan a crecer ahí. Asociado al tamaño grande de las semillas, estas plantas de crecimiento lento tienen una madera dura, como en este caso, como es el caso de este árbol. En ocasiones llega a ser tan dura la madera que es prácticamente imposible herirlas con un machete. El machete rebota. En el otro extremo tenemos especies de crecimiento muy rápido, cuya madera es muy blanda, porque tiene altos contenidos de agua. Esta planta de crecimiento lento
tiene un conjunto de estrategias para enfrentar a los animales que pueden llegarse a comer. La madera dura, por un lado, las protege de insectos que pueden perforar la madera. Las semillas grandes es una inversión energética para proteger a las plántulas mientras están creciendo en la sombra y no tienen suficiente luz, y les proveen de nutrientes como si tuvieran un alimento que dura algunas semanas o meses mientras ellos alcanzan el nivel de protección propio. Así como describimos que las plantas que crecen rápido tienen semillas chiquitas y madera blanda con mucha agua, también se caracterizan porque tienen hojas muy grandes, como esta hoja en descomposición de Cecropia. Estas plantas con esta superficie grande de captura de luz pueden almacenar energía suficiente para crecer. Aquí tenemos Calathea, también es una planta que aprovecha mucho la luz y ven las hojas que parecen antenas parabólicas. En contraste, tenemos a las plantas de sombra que tienen en general hojas pequeñas, como esta Nectandra. Alrededor de la selva es más frecuente encontrar pequeños claros ocasionados por la caída de ramas, aunque también existen grandes aberturas causadas por árboles caídos que representan un festín de luz y nutrientes para las plantas pioneras. Las zonas donde las plantas se exponen a condiciones más duras, como huracanes, son muy activas en su dinámica, y esto se ve reflejado en la vegetación que se observa. Estos pulsos representan las páginas de la historia natural de la selva. Así como los seres humanos tenemos distintas etapas de desarrollo, comenzando como bebés, después pasando a ser niños, adolescentes, adultos y personas seniles, los árboles también tienen sus fases de desarrollo que empiezan con ser plantulitas, como esta que tenemos acá, que es la plántula de una especie que se llama Ampelocera hotley, que cuando llega a ser adulto alcanza más de 30 metros. Esta fase, cuando las plantas dependen de los contenidos nutricionales que hay en las semillas, se les llama plántulas. Más tarde, cuando crecen, como este arbolito que estamos acá, como este, se le llama un brinzal, o es un árbol joven. Más tarde pueden desarrollarse como este que está aquí. Es un árbol joven, todavía más adelante el ciclo de vida, hasta que llegan a la etapa reproductiva en algún punto de la bóveda del bosque. Las plántulas de muchas especies crecen en la sombra y la luz a este nivel es tan reducido como apenas el 5% de lo que incide por encima de la bóveda llega al nivel del suelo. Pero ellos son capaces de usar ese porcentaje tan pequeño de luz para hacer fotosíntesis. Y solamente van a crecer cuando llegue más luz. Y eso ocurre cuando uno de los árboles grandes caen o una de las ramas grandes de esos árboles abren un hueco en la bóveda, permitiendo que llegue luz directa a estas plantas. Algunas plantas crecen de manera continua hasta alcanzar el dosel, mientras que otras no crecen suficiente en un solo evento de perturbación o de apertura del dosel, y entonces se paran hasta la próxima apertura, y así sucesivamente van creciendo a pulsos. Al investigar el fenómeno de la selva, fue inevitable encontrarse con los problemas de sus habitantes más recientes, las personas. El crecimiento demográfico, la construcción de caminos, la necesidad de más terrenos ganaderos y de cultivos representan complejos condicionantes que transformaron los procesos de regeneración. Hoy ya resulta imposible para la selva regenerarse ella misma de forma natural. Es por ello un reto para la ciencia y la sociedad encontrar formas de restaurarla y así no perderla para siempre.